Mercurio retrógrado. Mercurio está retrogradando nuevamente por, si no me equivoco, segunda vez este año. Y empezó el 29 de mayo, que sería ayer. No estoy segura cuándo voy a subir este video, pero 29 de mayo hasta el 22 de junio va a estar retrogradando. ¿Y qué significa esto? Vamos a hablar un poquito de Mercurio primero y luego de Mercurio retrógrado, es decir, qué importancia y qué influencia tiene en nuestra vida y si es realmente tan malo como a veces creemos o como se ha en los últimos tiempos exacerbado más, se ha exagerado, creo yo, quizás este temor como que Mercurio está retrógrado. Vamos a decir la verdad, inclusive las personas que les gusta la astrología y los astrólogos, todes hemos hecho y hacemos constantemente bromas con esto, le echamos la culpa, aunque sea en chiste, a Mercurio retrógrado de un montón de cuestiones. Y yo, por ejemplo, voy a seguir haciendo los chistes y las bromas astrológicas esas que después uno dice no creen, no alimenten estereotipos, no, bueno, perfecto, hay que aclarar que está bien, no hay que alimentar estereotipos ni crear supersticiones. Sin embargo, los chistes son los chistes, los memes son los memes y vamos a poner memes de Mercurio retrógrado seguramente. Pero bueno, vamos también en honor a la verdad, digamos, vamos a defender un poco a nuestro querido Mercurio, aunque esté retrogradando, a ver qué significa, si realmente es tan complejo o tan problemático como se suele creer, ¿no? Primero vamos a hablar de Mercurio. Para hablar de Mercurio nos vamos a servir de la mitología griega. Recordemos que Mercurio es el nombre que le dan en el panteón romano, pero previamente en su origen griego Mercurio se llama Hermes, es el dios Hermes y es uno de los dioses, de los 12 dioses olímpicos. Vamos a empezar con esta historia de Hermes. Él es el hijo de Zeus, del rey de los dioses, del rey del Olimpo, el señor Zeus, que en la astrología, digamos que ya pasándolo a nomenclatura romana, el planeta es Júpiter. Y bueno, y la Pléyade Maya o Maya. Perdón, me olvidé de mostrar que para hablar tendría que estar viéndose todo el tiempo. Para hablar de Mercurio, de Hermes, Flash, que obviamente está inspirado en este personaje. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver todo lo que representa Hermes o dios de qué cosas es Hermes, es decir, Mercurio. Pero bueno, sigamos con la historia primero. Él nace de Zeus y de Maya y ya desde bebé, desde que es chiquito, todavía un bebé, recién nacido prácticamente, ya podemos empezar ahí a ver de qué se las trae, de qué va este personaje, esta divinidad. Obviamente que, bueno, no sé si es tan obvio, no sé si lo saben, pero Zeus está casado, su esposa legal, su esposa legítima, por decir así, es la diosa Hera, que es la reina por ser su esposa y es la reina del Olimpo, ¿no? Pero como sabrán, porque bueno, tiene su fama Zeus, él es bastante juguetón, bastante travieso, por decirlo menos, y siempre está enredándose en amoríos, en romances, con distintos personajes, que pueden ser divinidades, semidioses, humanos, animales, no sé, de todo. Hera siempre suele vengarse de las amantes o les amantes de Zeus, y si de esa infidelidad nace un hijo, también suele buscar venganza en esa progenie, ¿no?
Entonces, temiendo esto, Maia se aparta y se va y tiene a su hijo en una cueva. Y ahí el bebé Hermes, todavía siendo un bebé, ya empieza a sus aventuras y sus travesuras que nos van a hablar de su esencia, de su personalidad y de los rasgos que lo alzan como una divinidad de determinada. Entonces Apolo estaba distraído tratando de conquistar a otro muchacho que es otra divinidad que se llama Himeneo, haciéndose langa con Himeneo, y aprovecha a Hermes y le roba el ganado, que eran unos bueyes, se los lleva. Por el camino ahí se encuentra con una tortuga y la abre, la destripa, digamos, y con la tortuga, con la caparazón y con las tripas de alguno de los bueyes de este que robó, crea un instrumento, por primera vez crea la lira, inventa la lira. Ya empezamos a ver que es un dios travieso, que es un dios que robó, un dios que tiene que ver con los ladrones, que es una divinidad que es como el patrono o el protector, entre otras cosas, de los ladrones, de los timadores. Hace un instrumento musical, y otra cosa muy importante que hace es, también con parte de ese ganado, de esos bueyes, los sacrifica y reparte ese sacrificio en 12 partes para ofrecérsela a los dioses, a los dioses, a los 12 olímpicos. Y se dice entonces que a partir de ahí él es el que inaugura, el que inventa, el que crea, el que comienza esta tradición de alimentar así a los dioses con el sacrificio ritual, digamos, ¿no? Él los alimenta por primera vez. Acá ya también voy a aprovechar para meter quizás una especie de comparación interesante. Acordémonos que este personaje, esta divinidad, tiene muchas similitudes interesantes con una divinidad del panteón hindú, que es el señor Ganesha, el dios con cabeza de elefante, que a Ganesha, una de sus atributos es que él es el que inicia todo, digamos, el que inicia, por ejemplo, en cuestiones religiosas, cuestiones espirituales, cuestiones rituales, siempre se le ofrenda a él primero. Es como el que abre la puerta, el que puede abrir o no esa puerta que permite la conexión y la comunicación con las demás divinidades, ¿no? Entre el humano y el cielo, digamos. Y Hermes es lo mismo, él fue el primero en hacer este sacrificio, que después quedaría como instaurado, digamos, también en todos los ritos a los dioses, y es el mensajero de los dioses. Hermes, ahora vamos a ver que, bueno, vamos por parte. Primero vamos a volver al relato de cómo él se da a conocer en el Olimpo, porque incluso aunque uno podría pensar que estas pequeñas travesuras que él va haciendo, como robarse el ganado, y ahora vamos a ver qué más, son como cosas que le surgen, ¿no? Como cosas que él está ahí como en la suya y va jugando. Pero al mismo tiempo también podríamos pensar, como él es un dios astuto, dios de la astucia también, igual que Ganesha, podríamos pensar también que él está como planeando, ¿no? Está como en una estrategia, usando su inteligencia y su astucia para llegar al propósito de comunicarse con los dioses del Olimpo y de agradarles, ¿verdad? Y Apolo se da cuenta de que lo robaron. Miren lo que hace Hermes, otra cosa muy astuta. En un momento hace que los bueyes como que dejen la pisada como al revés, y eso también engaña y distrae a Apolo, que tarda más en encontrar la ubicación. Pero finalmente Apolo se da cuenta, lo encuentra, va hasta la cueva donde había vuelto el bebé con su mamá, y
lo acusa con la madre, con Maya, lo acusa de que él le dice, ¿dónde está mi ganado? Este chico me robó el ganado, quiero que me lo devuelvan. Y ella como que le dice, pero ¿cómo? O sea, mi hijo está acá en la cuna y es un bebé, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo va a robar un ganado? ¿Cómo va a ser un bebé? Todo eso que vos me decís. Y agarra y como que se lo muestra, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá, es un bebé chiquitito que está acá. Y Apolo, obviamente que sabe que fue él, lo va como a agarrar, se acerca y se da cuenta de que Hermes es una divinidad, se da cuenta de su divinidad y de que es hijo de Zeus. Entonces se calma, digamos, trata de pensar cómo solucionar y decide llevar a Hermes al Olimpo directamente, ¿no? Y después, bueno, Zeus obviamente se da cuenta y le dice, mira, devolvele el ganado a tu hermano, a Apolo. Y bueno, como es una orden del rey de los dioses, Hermes tiene que acatarla, lo obedece. Apolo le dice, mira, yo te voy a perdonar esto que hiciste y es más, te voy a dejar el ganado si vos me das a cambio esa cítara, esa lira que hiciste, porque Apolo se quedó encantado con ese instrumento. Y bueno, llegaron a un acuerdo. Ya ahí vemos también otra faceta de Hermes, que es la de negociador. Previamente también esto de medio de engañador, ¿no? Tiene como una cosa de doble cara, o de más bien de tratar de poner las cosas a su favor, así tenga que no ser totalmente honesto, ¿no? Y como que esto también de ser el dios de los ladrones. Y ahora cuando intercambia la lira con Apolo por el ganado, vemos una faceta de negociador, ¿no? Porque también Hermes o Mercurio es el dios de los comerciantes, de los vendedores, y tiene que ver con los negocios, con el negociar. Esos elementos van alimentando, van mostrándonos más descriptivamente, más detalladamente su forma de ser y lo que él rige, lo que él al convertirse en el dueño del ganado de Apolo, porque al intercambiar la lira con Apolo, también se convierte en un dios del ganado. Más bien, no del ganado, sino un dios de pastores, un protector de los pastores, con la naturaleza, con la agricultura, con el ganado. Y más antiguo aún, con lo fálico, ¿no? Porque la primera forma en la que se veneró a Hermes fue en forma de unas piedras que tienen que ver con el falo, pero también, digamos, tienen que ver con los caminos, o sea, porque él es un dios que otra de las cosas que él rige, sobre las que tiene su poder y su influencia y su reinado, digamos, es sobre los caminos. Por eso se dice que es un dios que también es protector de los peregrinos, de los caminadores, negociantes, comerciantes, de pastores, el pastoreo, de viajeros y peregrinos y caminantes, dios de los caminos, dios de los negocios, dios de los juegos así de azar, un poco así de la suerte, ¿no? Dios de la comunicación. Lo de la comunicación lo vemos en que primero, bueno, él se queda con el ganado de Apolo, Apolo se queda con su lira, y después Hermes inventa otro instrumento que, si no me equivoco, es un instrumento de aire, como una especie de flauta, que tiene un nombre que ahora la verdad no me acuerdo, si lo encuentro lo pondré por algún lado, pero es como, digamos, una flauta. Él crea eso, y Apolo lo busca porque ve eso y dice, ay, por favor, quiero eso, dame ese instrumento, se lo pide por favor. Y Hermes le dice, bien, pero trata de negociar que Apolo le dé el don de la videncia, ¿no? De la clarividencia, de la adivinación, mejor dicho. Y Apolo ahí dice, bueno, tampoco no puedo dar esto así, todo esto es algo, un poder y una responsabilidad muy grande que no la puedo entregar, pero le dice, le indica de ir a de unas maestras
digamos, unas musas. Bueno, también tengo que buscar bien el nombre y se los pondré por acá. Que le van a enseñar la evidencia, digamos, la adivinación. Y Hermes las busca y aprende el oráculo con guijarros, con piedras. Y le da la flauta esta a Apolo. Ahí otra vez negocian, ellos se llevan finalmente muy bien. La faceta de mensajero de los dioses, en realidad mensajeros entre los dioses, los semidioses y los humanos también, ¿no? Se la dan en el Olimpo, al ver su elocuencia, su inteligencia, su forma de comunicar. Él es declarado, digamos, el dios, el mensajero de los dioses. Y también es Hermes Psicopompo, y esto quiero que nos quedemos con esto. Hermes Psicopompo es el que lleva las almas de los muertos al inframundo. Él también comunicaba no solamente la tierra y el cielo, los humanos con los dioses, sino que también comunicaba el inframundo con el Olimpo, ¿no? O sea, con la tierra, porque él llevaba los mensajes de los dioses a los dioses del inframundo, que eran Hades y Coreo, Perséfone, y a la vez también las almas de los humanos, las almas que estaban en la tierra, de los difuntos, los llevaba al inframundo. Esto, aquí yo quiero comentar que para mí, especialmente, no sé si es algo que se enseña o que se dice de manera general u oficial, pero mi manera de interpretar y de vivenciar, digamos, mi experiencia con Mercurio retrógrado tiene que ver con esta faceta de Hermes como Hermes Psicopompo, como el Hermes que desciende a veces al inframundo, al mundo de los muertos, al mundo de Hades, al mundo subterráneo, al Hades, para luego retornar, o sea, en esta ida y vuelta de mensajes o de trasladar las almas. ¿Y por qué? ¿Por qué para mí tiene que ver con esto? Primero tenemos que entender que Mercurio retrógrado, o sea, que lo retrógrado es simplemente una forma de interpretar desde la Tierra. Nosotros vemos, ya que Mercurio o sea, los planetas se mueven en su propia órbita y la Tierra también se está moviendo. Al ser dos cuerpos que se mueven, a veces ocurre que desde la Tierra se ve como si alguno de los otros planetas estuviese retrocediendo en la órbita, volviendo para atrás en el sentido inverso. Que obviamente no ocurre eso, pero se ve como un efecto del movimiento. Solo eso es retrógrado, digamos, pero a nivel más interno o a nivel de las influencias, lo que hay mucho temor, porque bueno, cuando Mercurio está retrógrado se dice que no hay que firmar contratos, que no hay que las cosas, la tecnología o las cosas electrónicas empiezan a fallar, que puede haber como engaños, robos, mentiras, como que puede estar todo más caótica esa energía traviesa y a veces problemática de Mercurio. Y en cierta forma puede ser una cuestión con internet, alguna cuestión con la conectividad, con la comunicación, ¿no? O sea, no digo que sea todo puro cuento, pero sí me parece que hay que desmitificar algunas cosas y ver cuál es la potencia, el poder y la posibilidad que brinda Mercurio retrógrado. En mi experiencia tiene que ver, como digo, con esto de Hermes Psicopompo. Es decir, cuando Mercurio está retrógrado es como si Hermes descendiese al inframundo. Al descender al inframundo, porque Hermes siempre es una divinidad que está
muy presente, entregado, diríamos. O sea, él es un benefactor, es muy benevolente, esa creo que es la palabra que estaba buscando, benevolente con nosotros. Y muy presente. Entonces cuando él se va, como digo yo, o sea, se va al mundo subterráneo, y la tierra, nosotros quedamos como un poco eclipsados de esa luz que él da. O sea, como un poco como que su influencia benéfica, que también, o sea, es benéfica, es benevolente, y también tiene su juego, su cosa que lía, su cosa que enreda, su travesura, ¿no? Su dualidad ahí, que es la que enciende y la que motoriza todo. Pero cuando él se va al inframundo, eso pasa a un estado así como, o sea, nosotros acá pasamos también como a un estado de inframundo, como si nosotros también descendiéramos. Hay un mosquito, por eso miro así. Como si nosotros también descendiésemos, y eso nos permite como estar en otra sintonía, en otra frecuencia, en otra velocidad, y poder recibir ecos de cosas que creíamos que habíamos dejado atrás a veces, o de cosas que no tenemos resueltas y que muchas veces nos olvidamos y después vuelven. ¿Vieron esas cosas que volvemos a dar vueltas en eso, a reformular, a tratar de entender, y que cada tanto vuelven como a causarnos una especie de chispazo ahí, o de incomodidad, a veces hasta de dolor, porque son cosas que vemos que influyen, pero que no podemos llegar a comprender. Y esas cosas a veces retornan, a veces se vuelven a ver, se vuelve a revisar. Depende obviamente de en qué signo, en qué casa le cae a cada uno. Pero es como un momento en el que uno puede mirar más para adentro, y en el que uno puede revisar ciertas cosas o verlas de otra manera. Sí es verdad, creo que, o en mi experiencia, que a mí lo que me pasa es esto: mientras los días que está retrógrado, esos ecos que le digo yo son confusos. O sea, hay ahí como una especie de nube densa aquí a esta altura, ¿no? Mental, porque él es como, también es una divinidad que rige la mente, los pensamientos, la inteligencia, ¿no? El aire en el sentido de las ideas, de lo mental, de lo intelectual. Y ahí está esa nube densa. Pero uno se da cuenta al mismo tiempo que hay algo, uno se está preguntando, está ahí como cocinándose algo, ¿no? Que no termina de ser del todo claro. Y cuando Mercurio vuelve a estar directo, el día que vuelve a estar directo, la hora que vuelve a estar directo, que es cuando Hermes asciende y vuelve del inframundo, ahí te cae la ficha. Ahí, ese día te cae la ficha. O sea, pero vos todo el tiempo estuviste como empollando algo ahí, como cocinando algo, como que algo estaba, y vos podías ver partes y sentir y percibir, pero a la vez había una confusión, hasta que cuando vuelve Hermes, cuando vuelve Mercurio a estar directo, ahí es como yo digo, viene del inframundo y trae un mensaje de las entrañas de nosotros mismos, o del asunto que hayamos estado reviendo, un mensaje del fondo, de las vísceras, de lo más profundo. Puede ser un mensaje, como mensajero puede ser un regalo, un obsequio, un don, un instrumento, una idea nueva, una manera nueva de hacerlo. No sabías cómo hacer algo, no sabías cómo llevar a cabo algo, estabas estancado y de repente acá tenés, mira, te traje esto, porque Mercurio siempre, Hermes siempre como que
es así, ¿no? En esa cosa de negociar y de jugar y de inventar y de intercambiar, muchas veces es muy entregado, como te doy esto, te doy mi caduceo, te doy, no sé, él le ha otorgado muchos instrumentos a distintos, sobre todo a los semidioses, a los héroes, para ayudarlos en las batallas o en las tareas que tuviesen que hacer. Siempre ahí, muy presente y muy colaborador, ¿no? Entonces como que, yo digo, viene del inframundo y trae algo que va a movilizar, que va a imprimir algo renovador. Pero primero sí, hay que pasar esa etapa de sombra en la que él está abajo y en la que uno también está como medio abajo con él, en esa cosa densa que se forma aquí, pero que hay que saber y confiar y tener paciencia de que es un proceso, no es que todo se detiene o todo está mal o todo va para atrás. Es un proceso que se está gestando y que va a traer un fruto, que va a traer un conocimiento, una idea, que va a aportar algo. Y es un movimiento de Mercurio, un movimiento travieso. Sí, pueden pasar a lo mejor algunas cosas así caóticas, ¿no? Pero son cosas que de nuevo van a poner en movimiento algo que es necesario que se mueva. Es un dios tan polifacético y tan rico en simbología que... una cosa que quería comentar, creo que ya lo mencioné, que en sus orígenes era como un dios que tenía que ver con los caminos y con las transiciones, moverse, ¿no? Como esto, como flash, como la velocidad, el camino, el ir hacia un lugar. Y conectar, tiene que ver con conectar, por eso en los cruces de caminos, en los caminos, en las conexiones de las cosas, conectar el Olimpo con la tierra, con el inframundo, los muertos, con los vivos, o sea, conectar y en esa conexión transicionar, cambiar, renovar. Creo que la palabra es Herma, con H, que de ahí viene Hermes, si no me equivoco. Herma eran como se hacía como una pila de piedras que los caminantes, los viajeros, iban y ponían como su piedra en el montículo como para dejar testimonio de que habían pasado por ahí, de que habían llegado hasta ahí en los caminos. Después eso se empezó también a estar en las casas y ya después se hacía como un montículo o una sola piedra que ya tenía también un simbolismo fálico. Una pequeña experiencia muy personal que digamos, la asocio a Hermes, y es que cuando vivía en un pueblo que, bueno, quien me conoce sabe dónde es, pero no voy a mencionar el lugar, y salía a caminar, yo siempre salía mucho a caminar, y sobre todo en una época que fue muy, pero muy conflictiva para mí, muy pesada, muy dolorosa. Prácticamente puedo decir que una de las cosas que me salvó mentalmente, que me protegió, que me fortaleció, que me permitió mantener mi cordura o mi sanidad mental, fue caminar. Yo salía a caminar, muchas veces acompañada de mi hermana y muchas veces sola. Y cuando salía a caminar sola, había un lugar en especial que para mí era distinto. Justo era en la esquina, en el cruce de los caminos, en la intersección de las calles. Ahí había un árbol muy grande, un eucalipto bastante viejo, supongo, porque era enorme y ya debería tener sus años. Y cada vez que yo pasaba por ahí, primero yo no me di cuenta, ¿no? Como que es que tantas veces pasé por ahí, tanto iba a caminar. Yo no sabía bien a qué atribuírselo, pero con el tiempo entendí o sentí que tenía que ver con ese lugar, con esa esquina. Cuando pasaba por ahí recibía, por decir así, yo sé que va a sonar loco todo esto, pero bueno,
no es loco, es algo más sutil, ¿no? Yo recibía como inspiración, información. No, información suena muy como... no es la palabra adecuada. O sea, vamos a decir que recibía inspiración, conocimiento de algunas cosas. Y eso se fue como extendiendo el tiempo y haciendo cada vez más intenso, más notorio y más curioso también, y a la vez más natural. Es loco porque sé que son cosas contradictorias, como que o es muy curioso o es algo normal, pero era así, era como qué curioso esto, qué asombroso, y al mismo tiempo era como algo que se aceptaba, como algo que estaba bien, que era así. Y un día, o sea, no un día, en realidad por bastante tiempo yo venía sintiendo un impulso un impulso muy grande de... lo que quería hacer era amontonar piedras. Sé que suena... suena raro, pero en realidad no era algo nuevo para mí, porque cuando yo era pequeña también hacía lo mismo. O hacía montículos de tierra, o hacía montículos de piedra. Bueno, tuve como el impulso de hacer eso ahí en esa esquina. Entonces lo que hice un día, ya no aguanté más, porque yo como que me aguantaba ese impulso porque, no sé, me parecía algo raro. Y aparte yo decía, primero, ¿de dónde saco piedra? Segundo, era una esquina que tampoco es que era en la nada, que nadie me iba a ver. O sea, ¿qué iban a pensar? Aparte ahí cerca había como una casa y por ahí quedaba como que yo estaba, no sé, haciendo algo raro ahí. Bueno, hasta que un día no aguanté más y me detuve ahí donde estaba ese eucalipto a ver si encontraba algo. Y justo, no sé si hacía poco o no recuerdo bien por qué, pero había como unos escombros, como si hubiesen demolido algo, hubiesen roto una pared, un muro, algo, y hubiesen tirado ahí en la esquina eso, ¿no? Entonces había como unas piedras, eran más bien como, no piedras naturales, sino como escombros, como pedazos de cemento, no sé, de ladrillo. Entonces agarré con eso y armé algo que en realidad lo que armé, obviamente que así nomás, ¿no? O sea, yo no tenía cemento para unirlo y pegarlo y hacer algo realmente bien. Era algo que con algún viento o algo se iba a caer, pero armé como una ermita, como un cuadradito así. Al final no fue un montículo, fue como un cuadradito. Ah, y porque justo había encontrado una así tirada como de la basura en ese lugar, todo en ese lugar, en esa esquina. Una guirnalda de esas que usan para los cumpleaños, que son de papel crepé, pero bien hecha. Bueno, entonces es como que yo dije, bueno, esto va a servir como para marcar un lugar, ¿no? Y armé ese techito, esa ermita se dice, o no sé, bueno, esa cosita, todo con las piedras, y le puse como que la adorné o la coroné de esa guirnalda. Y no sé, como que ofrecí ahí como una especie de agradecimiento y me sentí bien. Y me fui. Y no me acuerdo si a los 2 o 3 días pasé, yo ya pensé, bueno, no va a estar más, porque, qué sé yo, no era así nomás, se podía caer con nada. Pero estaba todavía, después igual sí se cayó, ¿no? Porque como digo, no estaba asegurada ni nada. Pero cuando volvió a pasar la segunda vez, estaba, y adentro había alguien, o no sé, habían puesto unas velas rojas y negras. Que yo en ese momento no sabía bien qué era. De hecho, hoy tampoco sé muy bien qué es, pero me acuerdo que lo googleé como velas rojas y negras. Y si no me equivoco, esto corríjame quien sepa, sí, no sé el tema, pero creo que tiene que ver con Eshu, el Ewa o algo así, que también es dentro del panteón africanista o panteón yoruba. Por ejemplo, el Ewa es una divinidad de los caminos y también es como un mensajero entre los dioses. O sea que tiene muchas similitudes con Hermes, según entiendo. Perdón si me equivoco en algo.
Así que nada, eso es una breve experiencia que para mí es importante y la atesoro mucho porque ese lugar, pienso, tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos a la naturaleza, a los lugares, a las cosas que, a los aliados, digamos, como le digo yo, no sé si es un término propicio, que podemos encontrar en el mundo de la naturaleza. En este caso, ahí en la esquina de los caminos. Creo que ya se va a cortar el video porque me salió como que se me estoy quedando sin batería. Pero bueno, no lo quiero hacer muy largo y la verdad que se hizo súper largo. Y ya está, creo que dije lo que tenía para decir. Y si se me ocurre algo, bueno, obviamente que de Hermes hay mucho más para decir y lo vamos a ir profundizando, pero quiero ir tocando también otras divinidades. Acuérdense entonces, Mercurio retrógrado no es algo terrible, ni es el fin del mundo, ni es lo peor que te puede pasar. De hecho, es un proceso que puede traer muchos frutos y mucha reubicar, reposicionar cosas importantes en nuestra vida. Un beso.